Eh, Mozart ha dicho, el texto debe ser en todo momento un obediente servidor de la música. Esto es extraído del diccionario de ópera de Kurt Palem. Y nos da el pie exacto para empezar a hablar de los orígenes del género que se dan en la ciudad italiana de Florencia por el 1600. Esto es finales del siglo XVI. Se vincula a un grupo de intelectuales conocidos como la Camerata Fiorentina o la Camerata de Verdi. Se reunían para debatir ciertos conceptos de índole musical. Por ejemplo, desarrollaron los argumentos más sólidos en contra del estilo polifónico imperante, ya que las diferentes líneas vocales que la integraban ahogaban la clara percepción de las palabras. Decían que era necesario que el texto ocupara un lugar central y que la música se colocara a su servicio. Claudio Monteverdi, 1567-1643, era el más grande polifonista de su época. Fue nombrado maestro de la capilla de San Marcos en Venecia. Esto es el cargo más importante que ostentaba la música occidental de la época, y a este género pertenece su obra tardía, La coronación o la encoronación de Popea. Seguimos en Italia, pero ya pasamos a la segunda mitad del siglo XVIII, y como han referido muchos de mis compañeros, esta fue un siglo con profundas transformaciones sociales, con regímenes absolutistas europeos y un marcado ascenso de la clase urbana cultivada de Europa. Esto también impactó desde lo musical, porque la ópera seria quedó destinada a la aristocracia o a la nobleza, y se cinde de la ópera seria un entreacto que luego se genera como género independiente, y esto es la ópera bufa. Aquí encontramos a Amadeus Mozart, 1756-1791, y lo encontramos con 34 años, esto es un año antes de su fallecimiento. Es cuando se lo contrata en Praga en 1790 para la composición de la ópera Don Giovanni, sobre la que trabajó 5 meses. Permanecemos en Italia, pero ya en el siglo XIX se origina desde lo político un movimiento denominado el Resurgimiento, que pretendía la unificación de Italia. El contexto y desde lo musical se caracterizó por entender que la ópera ya estaba instalada como un producto de consumo interno. Una de las figuras centrales de la época fue Giuseppe Verdi, 1813-1901, y su obra, La Traviata, surge en el periodo de su biografía conocido como los años de las galeras, por ser un periodo de amplia producción operística. A mí me gustaría alternar aspectos teóricos con aspectos de índole de análisis musical, y aquí observamos en la encoronación de Popea, la primera parte de este pasaje está escrita en el estilo declamatorio del recitar cantando. Se aprecia un arioso, esto es un intermedio entre un recitativo y un aria, y se utiliza para recitativos acompañados. La textura es la de monodia acompañada, la técnica es la del bajo continuo como acompañamiento, y como otros compañeros han referido, esto es un apoyo armónico a la monodia mediante una línea de bajo a la que se superponían acordes interpretados por algún instrumento polifónico, como puede ser clave, laúd, guitarra, arpas, violonchelos, entre otros. Se aprecian en las escenas estudiadas el uso de instrumentos de cuerdas, y la forma encontrada es A. Ya pasando a la ópera Don Giovanni, puedo apreciar 2 momentos de las escenas estudiadas. Esto es el recitativo a secco, es decir, el recitativo acompañado del clavicémbalo desde el comienzo hasta el minuto 46, y el aria propiamente dicho, que fue materia de análisis en las clases. Propio del género bufo, los personajes masculinos, esto es Don Giovanni y Leporello, tienen asignado un registro bajo, pesado, grave.
La producción operística de Mozart en sus últimos 11 años estribó en 3 tipos de género. La ópera seria, lo que sería la tragedia antigua, el Singspiel, que es la ópera alemana, y a la que pertenece este género, la ópera bufa o comedia italiana. Advierto la tonalidad principal en re menor y tonalidad secundaria en do mayor. Algo interesante que hizo Mozart como aporte musical para diferenciar los distintos personajes es que los recitativos de los personajes nobles los hacía acompañar por la orquesta, mientras que a los recitativos de los personajes de la plebe o los criados los hacía acompañar por el clavecín. Existe una relación de identificación armónico-musical con los personajes a manera de leitmotiv, que funciona como conector de la acción dramática. Se aprecia en el aria que se divide en 2 secciones, pero con un mismo material musical. Y ahora vamos a pasar a la Traviata, que nos representa la típica escena ed aria del bel canto del periodo romántico, y podemos observar el arioso. El arioso es el diálogo que tienen los personajes. Aquí vamos a ver el diálogo entre Alfredo y Violeta. ¿Escuchan? Cessata l'ansia che mi turbò, in total guisa ucciderete. Bien, ahora quería hablar un poquitito del aria. Por cuestiones de tiempo, quizás simplemente haga 3 pasajes de los que a mí me resultaron más interesantes. El aria es un número cerrado, es el momento en que el personaje principal evoca sus sentimientos más profundos y donde se pueden apreciar las coloraturas de los registros vocales. En esta aria, el día que te conocí, un día felice, Alfredo declara su amor a Violeta. Felice eterea, viva spennante. Bien, el tiempo di mezzo es un tiempo que sucede luego de que culmina un aria y sigue de una cabaleta que apreciamos un ritmo más acelerado. Quizás no es muy pertinente mostrar el ejemplo ahora por cuestiones de tiempo, pero me gustaría sí mostrar la estretta. La estretta es la parte final que puede o no estar en las óperas, pero es cuando aparece el coro y es acompañado de la orquesta. Acá me vuelvo a reproducir el 1, voy a ver si logro. Sí. Bueno, quisiera pasar a una próxima diapositiva que también lo ilustré con audios, porque es un momento muy importante de las óperas entender los registros vocales que tienen los intérpretes. En la Encoronación de Popea, que es una ópera en 3 actos y con un prólogo, me gustaría acotarles para una cuestión de introducción temática y argumentativa, que la Encoronación de Popea trata del amor entre Nerón y Popea. Ellos lideraban Roma y pretendía Popea su encoronación, salvo que Nerón estaba casado con Octavia. Bueno, finalmente se produce el destierro de ella y, bueno, como su título lo indica, finalmente fue coronada Popea. El registro de Popea es un registro soprano. Este es el registro femenino más agudo en mujeres y en niños. Quizás lo interesante del barroco, que es el periodo en el que pertenece esta ópera, es el registro de Nerón. El registro de Nerón es el registro del castrati para la época del barroco, que era para aquellos personajes masculinos que habían sufrido una castración en su niñez a los efectos de mantener el registro agudo. En la contemporaneidad lo podemos encontrar en el registro del contralto, que es el registro propio femenino
más bajo, si se quiere, más grave, o puede ser también interpretado por un contratenor. En la contemporaneidad este personaje puede ser interpretado incluso por una mujer. Aria non rimane esclusa col ripudio da me. Bien, en la ópera Don Giovanni, que es una ópera de 2 actos porque es propia del género bufo, que tuviera 2 actos, vamos a encontrar que el personaje de Don Giovanni puede ser un barítono, puede ser un bajo, pero también lo determinan sus características del personaje en términos de juventud. Entonces el barítono es un intermedio entre el tenor y el bajo, por eso es más propio. En el personaje de Leporello vamos a encontrar un registro de bajo bufo, porque es el que pertenece al personaje de la comicidad, y Doña Elvira puede ser una soprano o también una mezzo, que es el intermedio entre una soprano y una contralto. Escuchamos solo un poquito. Zitto di Donna Elvira, signor, la voce io sento. Togliere gli amo il gomenta, offergati un colò. Bien, para completar aspectos argumentativos de la ópera de Don Giovanni, trata sobre un libertino que seduce mujeres y las abandona. La voz del personaje es muy rica. En un pasaje del libreto, de las escenas estudiadas, cuando él refiere, todo es amor, el que es fiel a una sola es cruel para con todas las demás. Este personaje, esta ópera, fue basada en el personaje ficticio de Don Juan conocido en toda Europa, en El burlador de Sevilla y en El convidado de piedra de 1630 de Tirso de Molina. El libretista fue Lorenzo da Ponte. Y La Traviata es finalmente una ópera en 3 actos que trata de la vida de Violeta. Ella es una cortesana de época y se enamora de Alfredo, un hombre acaudalado en su época, pero esto es resistido por la sociedad de entonces. Se dice que Verdi se inspiró en la novela de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas y que también tiene una reminiscencia a su historia personal. Bien, a mí me gustaría cederle las palabras a mis compañeras para no insumir gran parte del tiempo y luego completo con algunas cuestiones más de corpus.